científicas y nosotros, en tanto docentes, también hasta cierto punto, que es el problema de la detección de eh, textos producidos por inteligencia artificial y cómo lidiar con ellos. Déjenme ubicar mi material de trabajo. Bien, tengo. Entonces, lo que voy a tratar de exponer hoy con ustedes es cómo están hechos estos sistemas de detección de textos producidos por inteligencia artificial, em, cuáles son las condiciones que están dadas para quienes estamos interesados en saber esto y evitar ciertos tipos de fraude académico y ciertos tipos de problemas con el aprendizaje, por ejemplo. Em, ok. Y en ese sentido es que vamos a discutir hoy el problema ético asociado con la producción de textos académicos escritos con inteligencia artificial. Más o menos esto ya lo tenemos controlado, cómo funciona un modelo de lenguaje. Estas siglas que son muy populares hoy en día, que es el término técnico con el que se habla de estos chatbots, que son los Language Large Model o Large Language Model, que son los lenguajes, o los modelos de lenguaje grandes o los grandes modelos de lenguaje. Son esos dispositivos que hoy por hoy tenemos como ChatGPT, Claude y todos estos. Pues el tema con ellos es que funcionan de una manera bastante interesante, que ya hemos hablado de ello, pero que se suele representar de manera sardónica o sarcástica con este eh, concepto de los eh, pericos o cotorros estocásticos, ¿no? Que son la idea de que estos aparatos pues nos dicen de manera coherente o consistente por criterios probabilísticos y matemáticos eh, cosas que parecen lenguaje, pero que podrían no estar basados o que muy probablemente no están basados en una comprensión clara o en una comprensión al uso en el sentido humano de eso que se dice. La idea es que estos textos funcionan, perdón, estos productores de textos, estos hablantes, funcionan optimizándose internamente buscando producir la salida más probable a cada palabra. Por esa razón, por ejemplo, nosotros podríamos, eh, si optimizáramos un sistema de probabilidad para hablar en una lengua que no conocemos, por ejemplo, es muy famoso el manuscrito Voynich, Voynich, que se utiliza como ejemplo de algo que no ha sido desencriptado, que se sabe que es un lenguaje por sus características morfosintácticas y por sus repeticiones estadísticas de términos y demás. Se sabe que tiene estructuras lingüísticas, pero no sabemos qué significa cada una de sus palabras y demás, y por eso no conocemos realmente el significado codificado a través de esos signos, ¿no? Entonces, lo interesante es que si usásemos un modelo de inteligencia artificial como un LLM, un sistema para predecir la siguiente palabra en este marco de palabras que tiene el manuscrito, que es un lenguaje que no conocemos, insisto, si tuviéramos una suficientemente amplia base de datos de este lenguaje, pues podríamos generar un modelo de lenguaje que hablara el lenguaje del Voynich sin que nosotros siguiéramos, sin saber realmente qué nos dice el Voynich. Y no habría manera de traducirlo ni siquiera con un lenguaje, con un modelo de lenguaje. Es decir, un chat GPT basado en el manuscrito Voynich no podría hablar en español ni podría decirnos qué significa lo que dice ahí el Voynich, porque el criterio no es la comprensión del texto, sino más bien que la comprensión es derivado o es un epifenómeno que resulta de la alta tasa de probabilidad que emulan estos procesadores. Por eso es que estos eh, modelos, estos aparatos,
lo que logran es un texto altamente probable, ¿no? Es el resultado, digamos, de su generación. Y esta naturaleza que tienen estos aparatos es la que es aprovechada por los sistemas de detección de textos producidos por IA para buscar estrategias de detección. Esas estrategias están basadas en un concepto que hoy por hoy se utiliza para hablar de la posibilidad de que un texto esté producido o no por una IA. Es la perplejidad. Básicamente lo que hacemos, por ejemplo, es que si entrenamos un modelo como ChatGPT para ser muy competente en producir o en estimar la salida más probable para un determinado texto, la continuación más probable para un determinado texto, entonces al modelo lo podemos como que invertir en su naturaleza y convertirlo en una especie de evaluador, ¿no? Es decir, que me diga qué tan probable o qué tan improbable es que un texto esté como continuación de otro texto. Y con base en esa idea, podemos decir que el modelo se sorprende o no se sorprende, queda perplejo o no queda perplejo, dependiendo del tipo de términos, de ideas o de palabras que aparecen en un texto después de otro texto dado. De manera que si el modelo está leyendo un texto y su perplejidad, es decir, el modelo no se sorprende, le contamos exactamente lo que el modelo espera leer en ese texto, entonces esa medida nos puede estar indicando que ese texto ha sido producido por una inteligencia artificial. Si la perplejidad del modelo es muy, muy baja, entonces probablemente eh, nos está entregando el modelo a algo que él habría escrito. ¿Me explico? Algo que se parece mucho a cómo escribe él. Si si al modelo, perdón, le entregamos un texto que lo sorprende a cada rato, porque hay errores, porque hay palabras fuera de contexto, porque hay expresiones extrañas, porque hay abreviaciones, todo este tipo de cosas que sorprenden al modelo. Entonces la perplejidad, la medida con la que el modelo está leyendo va a ser bastante más alta, más elevada, porque a lo mejor el texto es muy imperfecto y demás. Y entonces, en ese sentido, podemos decir que el modelo lo que está logrando es detectar un texto que es muy humano, porque se parece muy poco a cómo habla o a cómo escribe un modelo de inteligencia artificial. Este es el modelo fundamental con el que están operando los sistemas de detección más avanzados en la actualidad, mediante un sistema de perplejidad. Por eso esto es bien interesante, porque nos plantea una especie de oposición, una especie de grados. Por un lado tendríamos los textos que son humanos, que son altamente perplejos, o más bien dejan altamente perplejo al modelo, y los que están producidos por una IA, que tienen un índice muy bajo de perplejidad. Esto, obviamente, hecho con base en un modelo específico de inteligencia artificial. Por ejemplo, en este caso, ChatGPT, ¿no? Que es nuestro aliado eh, predilecto en todos estos temas. Bien, si ChatGPT, repitiendo, reformulando, se sorprende mucho, entonces es probable que el texto no lo haya escrito él. Pero si se sorprende muy poquito con el texto, entonces es muy probable que lo haya escrito él. Y de ese modo podríamos usar a ChatGPT como un detector de textos producidos con ChatGPT. El problema es que esto también nos deja con dos alternativas bien interesantes, que es el hecho de que un ser humano también puede escribir con pocos errores, de forma bastante coherente o consistente en un determinado contexto, por ejemplo, en un contexto jurídico, filosófico, un ser humano muy competente puede efectivamente ofertar muy poca perplejidad en un ámbito concreto y por eso un experto se va a parecer mucho a lo que la IA habría escrito. O dicho de otro modo, lo que escribe la IA se podría llegar a parecer mucho a cómo hablan y cómo escriben los expertos en determinados ámbitos. Sin embargo, los expertos también podrían llegar a tener
dos tipos de comportamientos en determinados contextos. Por ejemplo, un investigador que sea muy creativo podría escribir un texto en el que ofrezca nuevas palabras, en el que ofrezca nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas interpretaciones, y por lo tanto hable o actúe en ese texto de una manera muy poco probable. Es decir, que está hablando como nadie habla en ese ámbito, ya sea legal, filosófico, de cualquier tipo, pero que habla de una manera que rompe los esquemas o los estándares asociados con ese contexto. Y entonces ese autor sorprendería a propios y extraños, como dicen, es decir, sorprendería a los hablantes, sorprendería a los modelos y por lo tanto produciría altos niveles de perplejidad. Entonces, tenemos al menos un problema importante, que es que usuarios expertos y no expertos pueden producir en todo el espectro de la perplejidad de estos detectores de IA. Y eso es un planteamiento que nos deja con un problema bastante eh, importante, pero voy a profundizar en eso más tarde, ¿no? Pero ya más o menos tenemos planteado el problema de cómo le hacemos o cómo le podemos hacer para hablar de la detección de textos producidos por IA. Esto nos pone delante del problema de creatividad versus probabilidad. Es decir, un texto muy poco creativo es un texto que habla de un modo bastante coherente y predecible en un contexto dado. Por lo tanto, tiene un muy bajo nivel de creatividad y un muy bajo nivel de perplejidad. Es decir, sorprende muy poquito un modelo de inteligencia artificial. Pero una persona que sea muy creativa, es muy probable que arroje altos niveles de perplejidad. Y entonces acá lo interesante es que esta manera de entender a los textos producidos por inteligencia artificial puede ser de manera, digámoslo así, a modo de serendipia, un criterio con el que estos autores, estos ingenieros de inteligencia artificial hayan dado con una especie de medición de creatividad, con base en la capacidad que tienen estos modelos para estimar el grado de probabilidad o de perplejidad que un texto tiene. Y con base en eso podríamos llegar a un punto de cuantificación de qué tan creativo es un texto con base en, insisto, lo probable que es o lo predecible que es en el uso de determinados términos o aparatos teóricos. Por esa razón es que la creatividad humana debemos entenderla como en muchos casos el rompimiento de ciertas expectativas, de ciertas reglas, es decir, como la ruptura de los patrones estadísticos con los cuales hablamos, básicamente, ¿no? Entonces, cuando somos creativos, tendemos a evitar ciertas estructuras o a buscar incluso generar expectativas para luego romperlas de un modo significativo, ¿no? Eso es un poco la característica interesante de la creatividad. Esto es algo que es inherentemente imposible para una inteligencia artificial. La inteligencia artificial busca elevar lo más que se pueda el grado de probabilidad y por lo tanto minimiza el grado de perplejidad, que son dos medidas contrarias. Por lo tanto, podemos decir que un texto producido por IA sí o sí, en todos los casos, será muy poco creativo, porque su naturaleza fundamental, la naturaleza fundamental de los textos producidos por IA, es la expectativa, la probabilidad, es decir, la no creatividad. Y eso no significa que necesariamente un texto que no sea coherente o consistente, es decir, probable, sea, por tanto, creativo, ¿no? Solo significa que en todos los casos los textos que sí son esperables y predecibles y demás, no serán creativos. Pues esto ya nos pone en oposición de conceptos para entender el tipo de texto que produce una IA y cómo podríamos empezar a estimar criterios de ajuste, ¿no? ¿Por qué pasa esto?
¿Por qué pasa esto de que los textos producidos por IA sean muy poco creativos? Esto ya lo hemos visto y hasta les he puesto un ejemplo de una red neuronal miniatura, que el ejemplo que les ponía en su momento era una mini red neuronal que era capaz de pasar datos en Celsius a datos en Fahrenheit. Espero que recuerden aquella demostración. Pues la idea es esa, que eso mismo ocurre en el contexto de las IAs que interactúan o que generan texto. Reciben como entrada un texto que las entrena para poder reducir el índice de error y poder producir la salida más esperable, es decir, maximizar la probabilidad. Esto es, insisto, totalmente contrario a lo que hoy por hoy entendemos como creatividad humana. Entonces, el texto que voy a utilizar como referencia para hablar en este caso de la detección de IA es un texto pues, que acaba de ser publicado en 2025 y la pregunta que se hace el texto es si los textos generados por IA pueden ser de manera confiable detectados. Esto es lo que está preguntando este texto, que pues lo hace de manera bastante interesante, bastante robusta, por si quieren consultarlo. Fue publicado en enero de este año, o sea que ya es un texto bastante maduro. Paradójicamente, en IA, en inteligencia artificial, menos de 12 meses ya es maduro un texto de estos. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Tenemos un campo del conocimiento que está avanzando bastante rápido. Entonces, ¿qué dice el artículo? Los principales elementos que nos entrega el artículo es que pues analiza los 4 modos principales que existen en la actualidad para detectar texto producido por IA. Ellos proponen un ataque, es decir, una manera, perdón, de desmontar estos 4 tipos de detectores y demuestran de manera matemática que ese tipo de ataques hace imposible una detección confiable de textos producidos por IA. Entonces, lo que vamos a ver acá con este texto es la imposibilidad de detectar de manera fiable a los textos producidos por IA. Ellos muestran un límite matemático para el análisis teórico y empírico de la detección de textos producidos por IA. Y esto pues tiene para nosotros, para ustedes y para mí, y para las editoriales y para las revistas científicas, implicaciones éticas muy delicadas, ¿no? Igual para nosotros en la medida en que queramos o no llegar a ser policías de detección de IA en nuestras clases o en nuestros eh, asuntos académicos, ¿no? Bien, ¿qué hacen estos 4 tipos de detectores? Pues ya les conté más o menos cómo funcionan los detectores basados en redes neuronales, que esto es con el índice de perplejidad y esto que ya les he contado, que básicamente son clasificadores, a veces especializados, como Roberta, que es un sistema que creó OpenAI en 2019, que era diseñado para justamente distinguir datasets artificiales contra datasets reales, ¿no? Pues el problema que tienen es que para cada uno de los detectores, más bien para cada uno de los modelos necesitaríamos un tipo de detector, ¿no? Para Gemini necesitaríamos un detector, para Claude necesitaríamos otro, para Grok otro y así, ¿no? Porque cada uno de ellos, entrenado con criterios distintos, pues produce distintos tipos de marcadores que luego veremos, ¿no? Entonces, las limitaciones que tienen, pues es que los ataques adversariales funcionan excesivamente bien con ellos, ¿no? Porque si hacemos un ataque de paráfrasis produciendo un texto, por ejemplo, con Gemini, y luego hago un ataque de paráfrasis con ChatGPT, eso haría imposible a cualquier detector especializado de Gemini en la detección de textos, ¿no? Y entonces, bueno, eso haría imposible la detección con este tipo de detectores. Tenemos otros detectores que son los Zero Shot, que pues se lanzó en 2023, por ejemplo, Detect GPT o Detect GPT, que lo que hacía era justamente algo parecido a lo que les estaba contando, que era medir el logaritmo de la probabilidad de los textos y con base en análisis matemáticos de entropía o de probabilidad por cada token, en este caso especializado específicamente por cada token,
pues lograban detecciones de bastante buena confiabilidad. El problema es que una vez que se hacía el ataque de paráfrasis, su efectividad caía dramáticamente. Entonces, igual que con el otro, pues el ataque de paráfrasis los dejaba muy, muy vulnerable. El watermarking es otra técnica que se utiliza, por ejemplo, en el contexto de las propias empresas de inteligencia artificial, porque, por ejemplo, a Google le interesa saber qué se está haciendo con el texto que produce Gemini. A ChatGPT o a OpenAI le interesa saber qué se está haciendo con los textos que produce ChatGPT. Es decir, por ejemplo, si aparece un texto por ahí no sé, en una revista, en un periódico, en una publicación de redes sociales, a OpenAI le interesa tener un sistema fiable para saber a dónde acabaron los textos que fueron usados por ellos, porque igual y los usuarios no solamente copiarán y pegarán, sino que quizá harán otras cosas con los textos y les interesa que exista una manera de fiablemente saber cuándo alguien está usando a ChatGPT para redactar un tweet o para redactar una ley o para redactar un artículo científico. Entonces, lo que hacen estas empresas es generar un watermarking, un marcado de agua, que ustedes seguramente ya habrán más o menos olfateado a estas alturas si han interactuado con ChatGPT lo suficiente, se habrán dado cuenta de ciertas maneras de hablar regulares que utiliza ChatGPT cuando explica cosas, ¿no? Ciertas palabras las utiliza de un modo específico, ciertas construcciones gramaticales. Eh, una que utiliza muy frecuentemente hoy por hoy es, esto no solo es esto o aquello, es decir, primero hace una declaración en negativo, ChatGPT, y luego hace una declaración en positivo, no, sino que, y esta forma o esta estructura de hablar, la utiliza de manera muy regular ChatGPT, que seguramente algunos de ustedes ya la habrán detectado, y esto no es casual, es decir, se busca que de manera consistente el aparato o nuestro ChatGPT eh, inserte un patrón estadístico, cada cierto número de palabras introducir una coma, cada cierto número de palabras usar una palabra o usar una forma, una construcción y demás, porque eso le permite como dije, a OpenAI o a la empresa propietaria poder detectar qué textos han salido de su propio modelo. Y esto pues tiene la fortaleza de que para OpenAI, que conoce el marcado de agua de su modelo, que conoce cómo habla su modelo, pues le permite detectar qué texto ha sido producido por su modelo. Esto es algo importante porque uno diría, bueno, pero es que todo esto lo tienen ellos como en la nube y en los registros, no nada más, ¿no? Porque, por ejemplo, por aquí yo en mi computadora tengo una versión que es gratuita que ustedes podrían descargar para poder usar de manera local a ChatGPT en su computadora, si su computadora fuese lo suficientemente capaz en términos computacionales, con un buen procesador, con una buena eh, tarjeta de video, que eso es lo que más necesitan estos aparatos. Pues si ustedes ponen a correr un modelo de estos que son bastante menos capaces que los modelos grandotes que tenemos acceso a través de la nube, pues nosotros podemos generar un montón de cosas sin que se entere OpenAI, sin que se entere nadie, porque lo estamos haciendo en nuestra propia computadora. Y entonces eso, por esa razón es que ellos necesitan que los modelos que ellos utilizan y que son creados por ellos sean consistentes a la hora de producir texto para que sean detectables. Pero el problema es que ellos no nos van a contar cuál es el marcado de agua que ellos usan y no lo van a hacer público porque no les interesa hacerlo público porque les interesa tener esa información ellos. A igual que le interesa a Google conocer estas cosas que les digo y lo mismo a cada una de las empresas. Y a ellos también les interesa saber qué cosas hizo ChatGPT y qué cosas hizo su modelo para poder pues hacer sus análisis y sus cosas, ¿no? Por esa razón es que son privados y no los van a contar y no nos los van a contar a nosotros. Y por eso esta técnica es útil para la empresa, pero no es útil para nadie más. Entonces,
pues aunque es útil y es interesante, aún así, los ataques de paráfrasis, si se darán cuenta, redujeron la detección al 9%. Básicamente inútil. Por cierto, esto es interesante, ¿no? Pero un detector de IA que logra un 50% de éxito no sirve para nada, porque es como tirar una moneda. Es decir, se va a equivocar una vez y va a acertar otra vez. O sea, es aleatorio. Es decir, si estamos en el 50% de nivel de detección, estamos ante un modelo de detección inútil. Y este ataque de paráfrasis, después de 5 rondas, redujo la efectividad al 9%. Es decir, el, el modelo ya no sabía, ya no servía, no solo no servía para nada, sino que está más allá de no servir, por decirlo así, ¿no? Porque ya no sirven al 50%, pues al 9% están mucho más lejos de no servir para nada. Muy bien. ¿Qué otro tenemos? Pues el de recuperación de información, que pues es el otro que les contaba, que es que pues, si nosotros tuviéramos acceso a la base de datos de OpenAI, pues entonces podríamos ir comparando, ¿no? Ir buscando por todo Internet eh, el texto y luego buscarlo en la base de datos de OpenAI para ver si fue producido o no fue producido por ChatGPT, ¿no? Pues obviamente esto genera muchos problemas de cómputo y aparte, pues que no tenemos acceso a esa base de datos de, de OpenAI, ¿no? Y por esa razón, pues no se pueden usar estos últimos dos sistemas. Tampoco es muy útil para las propias empresas que quieren que estos sistemas sean fiables. A las empresas les interesa que haya sistemas fiables de detección de IA y ellas mismas pues reducen la efectividad de este sistema hasta el 60% más o menos después de un ataque de paráfrasis que pues dejan muy cerca de ser inútil al modelo, ¿no? Porque como les dije, un modelo ya es inútil al 50% de efectividad, entonces este está bastante cerca de ser inútil. Es bastante inconsistente. Un modelo consistente debería estar por arriba del 80 o del 90% de efectividad. Muy bien, entonces tenemos estos cuatro. El primero es cuando tenemos a un propio chat GPT que lo hemos entrenado para detectar cosas. Necesitan reentrenamiento, sobreadaptación y demás, y por esa razón es que es costoso estar generando detectores cada 3 meses que lanzan un nuevo modelo y cada que es que lanzan un modelo necesitaríamos un modelo detector. Y como la prioridad de estas empresas es avanzar en modelos cada vez más potentes y no avanzar en modelos detectores, pues esto generaría pues una doble inversión pues que nadie está dispuesto a asumir. Ya de por sí, hoy por hoy, les cuento esto porque es un dato que yo no conocía y que apenas me enteré por la publicación de resultados de análisis que hizo eh, pues la propia OpenAI. Dijo OpenAI que hoy por hoy están gastando $7 por cada dólar que ganan con su modelo de ChatGPT. Cada dólar que ellos ganan, que ingresan como ganancia, pues ellos necesitan gastar 7 para poder ganar uno. Entonces, si aparte les pedimos que hagan detectores, pues tendrían que invertir el doble prácticamente para poder lograr los resultados que hoy por hoy están logrando. Entonces, no pueden. Básicamente no tienen la capacidad financiera, económica ni tecnológica para poder hacer un buen sistema detector de inteligencia artificial. Y aparte necesitaríamos un buen dataset, que pues OpenAI no es la única que tiene datasets de inteligencia artificial y por eso no es viable el tener redes neuronales específicas de detección para cada uno de los modelos que tenemos. Ahora, modelos de zero shot que no tienen entrenamiento extra ni están sobreadaptados, pues requieren de un modelo original. Necesitamos acceso al modelo original, que tampoco es algo que estén muy dispuestos a hacer em, estas empresas. Y, por ejemplo, el watermarking, se puede hacer de dos formas. Una, que nos entregaran el watermarking ellos mismos, el marcado de agua, o nosotros generar nuestro propio marcaje de agua artificial, por decirlo así. Es decir, analizar un montón de textos producidos por ChatGPT
y detectar cuáles son las regularidades, hacer un análisis morfosintáctico de todas esas bases de datos y entonces generar un patrón de detección que más o menos sea consistente con cómo habla ChatGPT y cómo habla Gemini y cómo habla Claude y cómo habla Grok y con cada modelo tendríamos que hacer eso y generar un super modelo de detección de análisis probabilístico. Esto que les estoy contando es esta ingeniería inversa de marcado de agua, es lo que hizo este sistema que por cierto ya no tenemos en la universidad, que, ¿cómo se llama? Este que es de antiplagio. ¿Me recuerda a alguien, por favor? Que es el de, déjenme lo busco, que es el más famoso, pero se me fue el nombre ahorita. Ay, perdón. Ajá, es el Turnitin, que el Turnitin, que hoy por hoy ofrece un sistema de detección de texto producido por inteligencia artificial que, pues, como les digo, utiliza esta técnica que les estoy contando. Es decir, generar un análisis probabilístico por marcado de agua, porque saben que el marcado de agua lo están usando las empresas, y entonces de ese modo logran este, detectar texto producido por inteligencia artificial con base en los patrones que ocultan las empresas en sus textos para tener la capacidad de rastrear esos textos. Entonces, pues esto obviamente se busca que sea lo más robusto y que con cada modelo, pues ellos generan un análisis cada vez más robusto y demás. Pero pues, por ejemplo, si solamente tuviéramos un detector de marcado de agua que sea especializado en ChatGPT o que tenga mayor nivel de entrenamiento para detectar textos de ChatGPT, pues ese detector pues sería ineficaz en términos universales. No serviría para otro modelo. Y es lo que le pasa a Turnitin. Que a Turnitin, pues eh, sistema que utiliza, pues con estas dos modalidades, si utilizamos un modelo que Turnitin no conozca o que no haya integrado lo suficiente o que sea nuevo en la industria, pues ya sería ineficaz el detector. Y todavía más, si utilizamos un ataque de paráfrasis, pues la detección bajará radicalmente. Entonces, en esas estamos, en nuestros sistemas de detección actuales. ¿Qué hicieron nuestros autores en este paper que les estoy contando? Pues diseñaron un ataque de paráfrasis para evaluar qué tan efectivos eran los diferentes tipos de detectores en este contexto. ¿Qué es un ataque de paráfrasis? Pues ellos tenían un modelo de lenguaje de origen, como por ejemplo un chat GPT. Le pedían algo, haz un ensayo sobre algo, pues obviamente el modelo funciona con base en un modelo, un marcado de agua, pues agarraban el resultado que nos ofrece el modelo y lo pasaban, por ejemplo, por un detector de IA que esté especializado en detectar textos producidos por ChatGPT y esto pues se podía detectar como un texto producido por un modelo de inteligencia artificial. Pero ellos, por ejemplo, para probar la efectividad, lo pasaban antes por un modelo de paráfrasis, por ejemplo, Gemini o Grok o cualquier otro modelo, o incluso un modelo en local. El modelo que ellos usaron fue bastante poco sofisticado, usaron un modelo muy bajito, de hecho, al que le daban la instrucción simplemente de haz una paráfrasis del siguiente texto. Y le pasaban el texto que escribió ChatGPT a un modelo que hiciera solo la paráfrasis y ya luego se lo mandaban al detector y el detector pues ya fallaba radicalmente al detectar el texto. Ellos no hicieron otra cosa. Es decir, simplemente hacían por ejemplo, en este caso lo que hicieron fue un intento de detectar el marcado de agua y ya que tenían el marcado de agua, lo mismo hacían el ataque de paráfrasis y la detección pues ya no servía. Y en este caso, cuando eran textos que eran aprendidos, por ejemplo, por un ser humano, por ejemplo, yo puedo aprender a hablar
como habla ChatGPT. Entonces me puedo poner a escribir un texto imitando la manera de hablar de ChatGPT. Esto le llamaron ellos el ataque spoofing. Y el detector de IA efectivamente detectó a ese texto como un texto producido por inteligencia artificial. Entonces, el detector de marcado de agua y también el detector basado en un modelo de lenguaje, pues ambos lograron ser burlados de manera sencilla con un ataque de paráfrasis. Les recuerdo las dos estrategias para estarnos entendiendo. La estrategia de detección por marcado de agua es que yo simplemente analice las regularidades morfosintácticas con las que escribe un modelo de lenguaje, por ejemplo, ChatGPT. Y por otro lado, yo puedo descargar un modelo de ChatGPT. Déjenme les muestro aquí em, el modelo que yo tengo en local para que sepan cómo se hace. Déjenme ver. Mm, Aquí lo tengo. Es esta interfaz, espero que la estén viendo, que se llama Olama. Ustedes pueden descargar de cualquier página web o de cualquier tienda de aplicaciones. Pueden descargar este programita, que es un sistema que desarrolló Meta, la empresa propietaria de Facebook. Y en él pueden tener acceso a distintos modelos que se ofertan en Internet de manera gratuita para que ustedes puedan descargarlos y usarlos en local en su computadora. Por ejemplo, pueden descargar el Gema, que es de Gemini, o GPT de 20 billones de parámetros, o el de 120 billones de parámetros. Estos requieren de mucho poder computacional, o sea que ustedes necesitarían una computadora bastante poderosa para poder correrlos. Por ejemplo, yo tengo aquí este GPT que es bastante simple, que pues es em, eh, perdón, que tiene 20 billones de parámetros. Que esto, para tener una idea, el modelo al que tenemos acceso nosotros, que es el 5.1, a través de nuestro sistema de pago, por ejemplo, funciona con 500 billones de parámetros más o menos. Y pues este funciona con 20 y pone, pues a mi computadora la pone como loca, porque pues ocupa una enorme cantidad de recursos. Y pues empieza, pues acá por ejemplo pensó por 13 segundos para poder contestarme y pues ya me está dando una explicación. Le pregunté o le dije que me explicara cómo funciona y pues ya me empezó a dar todo esto. Y esto se está produciendo en local sin el conocimiento, como dije, de OpenAI, porque esto está pasando aquí en mi computadora. Y por eso les importa mucho a esta empresa pues tener un control más o menos de saber, de saber identificar cuándo su tecnología ha escrito un texto en particular. Ahora, a este modelo que yo tengo aquí en mi computadora, que está funcionando sin acceso a Internet, si yo hago un script de Python para poder que él me entregue un análisis o una evaluación de la probabilidad o de lo que se está sorprendiendo él al leer un texto, le puedo pasar yo a un texto simplemente a ChatGPT, a este modelo, y que el análisis que haga simplemente me dé un resultado matemático del índice de perplejidad que está teniendo. Y con eso lo que yo tendría es un modelo bastante básico de detección de textos producidos por inteligencia artificial, que va a ser muy bueno para detectar cosas que se hayan escrito con este modelo en particular, que es el GPT de 20 billones de parámetros.
y va a ser muy malo para detectar, por ejemplo, si yo usé cualquiera de estos otros. Pero entonces, pues si yo tengo un modelo mejor o más potente, pues seré más capaz de detectar estas cosas. Y esto es el sistema que está siendo usado aquí arriba, que es el sistema de LLM. Y por debajo tenemos un análisis morfosintáctico solamente, que es el detector de marcado de agua. Ambos sistemas producen falsos negativos, que son los que usamos el ataque de paráfrasis, da como resultado un falso negativo, es decir, un texto que sí estaba producido por una inteligencia artificial resulta ser detectado como si no lo estuviera y también da falsos positivos porque un ser humano que aprende más o menos a hablar como ChatGPT es capaz de engañar al detector y hacerle creer que un texto que él escribió, lo habría escrito en realidad ChatGPT de acuerdo con el detector. Por lo tanto, tenemos que el ataque que propusieron ellos para burlar a los detectores, pues funciona en ambos sentidos, ¿no? Para falsos negativos y para falsos positivos. Ok. Entonces, lo que hicieron ellos fue usar un modelo, por ejemplo, que es bastante chiquitito, el que usaron ellos, que fue este, de 7 billones de parámetros. Fíjense que yo les estaba mostrando acá que yo soy capaz de correr aquí en mi computadora, es de 20 billones de parámetros, o sea que es bastante más sofisticado que el que ellos usaron. Y ya con eso lograron tomar un texto que sí estaba generado por IA, reformularlo mediante una paráfrasis y pidiéndole que mantuviera el contenido y el significado y cambiando solamente las palabras, la forma y la estructura gramatical. Hicieron eso una vez o tantas veces como fuera posible, de manera recursiva, y lo pasaron por un detector con estas dos estrategias que les estaba contando. Y los detectores que usaron, por ejemplo, perdón, los modelos de paráfrasis que usaron fueron estos que están acá, eh, que son bien chiquititos. Como les digo, el más grande que tienen es el de Deeper, que tiene 11 billones de parámetros. El de Llama, que es de 7 billones, y el de el T5 para Fraser, que tiene 222 millones, o sea, que es 0.2 billones de parámetros. O sea, bien chiquititos, comparados con los que hoy por hoy están disponibles de manera gratuita en Internet, que el que yo les mostré es el más pequeño que tengo, que es el de 20 billones de parámetros. Pero pueden descargar ustedes unos más grandes. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos hicieron el ataque recursivo, empezaron con el texto original, siguieron primero una paráfrasis, luego generaron iteraciones hasta ver qué tanto aguantaba el modelo. Si se dan ustedes cuenta, aquí tenemos el detector en este caso, que ante el primer texto, pues fue capaz de detectar bastante bien o sea, tuvo un éxito de bastante alto porque detectó bastante bien que estaba producido por una inteligencia artificial solamente haciendo sin paráfrasis funcionó perfecto. Con una paráfrasis bajó la detección bastante, pero con 5 ataques ya con una iteración de 5 veces, con 5 iteraciones de paráfrasis, con modelos bastante poco sofisticados, pues el texto ya fue prácticamente indetectable por el modelo. Lo mismo en este otro detector que tenemos acá, pero este sí fue mucho más dramática su pérdida de efectividad, porque en la primera o la segunda iteración de paráfrasis, pues ya estábamos bastante abajo en nuestra capacidad de saber si el texto estaba o no escrito por una inteligencia artificial. Entonces cayeron bastante, ¿no? La técnica del watermarking cayó del 97 al 9.5, al 9.7, perdón. El Zero Shot Detector cayó del 96 al 25. Las redes neuronales fue a las que mejor les fue porque cayeron del 100 al 60 y las de recuperación de información cayeron del 100 a menos del 60. O sea que están muy cerca de la de la inutilidad que les comento, que está en el 50%, ya es inútil un sistema de detección. Entonces, todos estos se hicieron muy inútiles con una iteración de paráfrasis de 5 rondas, ya fueron prácticamente inútiles. Ahora, ¿qué pasa? Porque si se dan cuenta acá, en ningún caso la paráfrasis fue hecha por un ser humano. Se hizo de manera automática por un modelo de paráfrasis.
que es justamente la técnica que utilizan los servicios que se le venden a los estudiantes en la actualidad, que les prometen humanizar es decir, hacerlo indetectable para los detectores de inteligencia artificial. Entonces, lo que hacen estos antidetectores, pues es justamente hacer varias rondas de paráfrasis que, como dije, hacen prácticamente inútiles a todas las estrategias de detección que tenemos actualmente. Entonces, lo interesante es que la calidad del texto se conserva porque evaluadores humanos que fueron evaluando cada una de las iteraciones dijeron que el 77% de los textos tenían una buena calidad y que tenían una buena gramática, o sea que eran bastante competentes. Y la evaluación automática aumentó ligeramente sin degradar la calidad de los textos que aparentemente pues, fueron iterados en la paráfrasis. Entonces, con pocas rondas de paráfrasis, la calidad de los textos se mantienen y los modelos de detección básicamente se vuelven inútiles, pierden los detectores casi toda su efectividad. Por lo tanto, si yo soy un usuario avanzado de esta inteligencia artificial y sé más o menos cómo me acostumbro o me adapto al marcaje de agua que produce mi inteligencia artificial o la que uso, y yo edito el texto que está produciendo o entregándome a la inteligencia artificial, eso sería todavía más difícil de comprender para un detector de IA si el texto fue escrito o no fue escrito por una inteligencia artificial. Entonces, se generan con esto, al menos, bueno, acá es el teorema matemático que no les voy a platicar porque igual y no soy especialista, pero el problema que ellos mencionan es que el ideal detector es imposible por razones matemáticas porque implicaría que no estaríamos eh, avanzando en los modelos. Es decir, supondríamos que no habrá nuevos modelos en 3 meses, que probablemente los haya, y que podemos entonces afinar muy bien la capacidad de marcaje de agua y de detección de cómo habla un modelo específico de inteligencia artificial. Por esa razón es que matemáticamente resulta inviable esperar que un detector se haga lo suficientemente bueno como para que llegue al 100% de detección. Por si a alguien le interesa revisarlo, pues ahí está, ahí estará el texto. Pero esto nos deja con varias cosas importantes que quiero resaltar antes de terminar. Y es que nos dividimos en varios usuarios de inteligencia artificial, básicamente, ¿no? Tendríamos una especie de matriz con usuarios avanzados de este lado, usuarios que puedan utilizar sistemas de paráfrasis, usuarios bastante iniciales o básicos, vamos a ponerles así, y usuarios humanos que no estén escribiendo con IA. Pues estos cuatro tipos de usuarios, los usuarios que usan de manera muy básica la IA o usuarios que la usan de forma muy avanzada la IA, a usuarios que no usan la IA y usuarios que la usan de manera tramposa o para ser indetectados, estos cuatro roles solamente podríamos detectar de manera fiable con los detectores actuales a este de acá. Al ser humano no lo podríamos detectar de manera fiable. Al usuario que use ataques de paráfrasis tampoco lo podríamos detectar, y mucho menos podríamos detectar al usuario avanzado de inteligencia artificial. Por lo tanto, ¿tiene sentido que los usemos? Puede ser, que creo que valdría la pena, pero no es un criterio ni seguro ni éticamente responsable para evaluar textos académicos ni de alto nivel, ni siquiera pues, para evaluar una materia o algo así. Es decir, solamente al interior del aula tampoco sería un criterio fiable ni éticamente correcto, porque realmente no tenemos herramientas que estén lo suficientemente desarrolladas como para detectar de manera fiable a estos usuarios
por ejemplo, los usuarios tramposos que hagan ataques de paráfrasis, no seríamos capaces de detectarlos. Solamente podríamos detectar a los usuarios básicos. ¿Y qué pasa si empezamos éticamente a castigar, si empezamos a utilizar como castigo el resultado de un detector de IA? Eso va a producir un efecto no deseado de que nuestros usuarios básicos pues van a buscar estrategias para no ser detectados y se van a mover probablemente hacia el cuadrante de usuarios avanzados o hacia los usuarios tramposos. Y ahí ya serán indetectables para nosotros. Por esa razón, si usáramos un criterio de detección y de censura de la IA con base en un detector, ya sea si somos editoriales, ya sea si somos docentes, ya sea si somos a quienes queramos admitir a un estudiante o lo que sea que seamos, no podemos usar de manera fiable realmente un detector porque lo que produciríamos con un argumento como ese, como el decir te rechazo tu tarea o te repruebo porque fue escrito por IA, produciríamos a un usuario que va a sofisticar su uso de la IA para no ser detectado y en consecuencia nos quedaremos sin habilidades para detectarlos. Por esa razón es que nuestro objetivo real, que es que aprendan, que se desarrollen, que adquieran nuevas habilidades y demás, o por ejemplo en el caso de las editoriales y de las revistas científicas, el objetivo es publicar conocimiento nuevo, relevante y significativo, pues ese objetivo se vería mermado porque estaríamos eh, probablemente poniendo en tela de juicio los falsos negativos o los falsos positivos, ¿no? Es decir, textos que habrían sido escritos de manera bastante buena por usuarios avanzados, pero que son creativos, que sabemos por evidencias que no pueden ser escritos por inteligencia artificial, los textos que sí son creativos, pues podría haber, por aleatoriedad de los sistemas de detección que tenemos, falsos positivos que se van a ver castigados por un criterio que realmente no es fiable. Entonces, eso produciría que aumente la trampa y que disminuya la calidad de las publicaciones, la calidad de las actividades o de las tareas que estamos evaluando en términos, eh, digamos, eh, académicos. Por esa razón, es que no es un criterio éticamente viable. Ético acá significa que no ayuda a que logremos nuestros objetivos el esperar utilizar detectores de inteligencia artificial de manera fiable. Lo mejor sería que nosotros ayudásemos a nuestros estudiantes a dejar de ser usuarios básicos y a pasarse a ser usuarios avanzados. ¿Qué son usuarios avanzados? Son aquellos que son capaces de utilizar sus habilidades metacognitivas de manera colaborativa con la inteligencia artificial. Esos son los usuarios avanzados. Y eso es el objetivo en todo caso de la educación, que los estudiantes adquieran habilidades de pensamiento crítico y metacognitivas para justamente ser cada vez mejores en la producción y adquisición de conocimiento. Entonces, en ese sentido, es, insisto, éticamente inviable el utilizar sistemas de detección para refutar o para rechazar o para castigar en términos académicos un texto producido por inteligencia artificial. En todo caso, nos interesa que el usuario nos diga la verdad. Y si lo castigamos por decirnos la verdad de que sí usó IA, aunque sea un usuario avanzado o sea un usuario básico, si lo castigamos por esa razón, lo estaremos obligando a que nos mienta en el futuro. Y son entonces varias las razones que tenemos para no producir como criterio de rechazo o criterio punitivo a la detección o a los detectores de IA eh, como criterio académico en general. En todo caso, lo que tendríamos que hacer es mejorar nuestros criterios de evaluación para medir mejor el objetivo que estamos buscando, el pensamiento crítico, la adquisición de conocimiento o la adquisición de competencias. Deberíamos de cambiar nuestros criterios de evaluación para que sean incompatibles con el uso de las inteligencias artificiales. Y de ese modo, sí estaríamos en condiciones de poder evaluar por criterios académicos y no por si fue escrito o no con inteligencia artificial un texto. Bien, con eso concluyo esta parte y déjenme
poner por acá el control de asistencia. En lo que estoy haciendo esto, por favor, si tienen preguntas, comentarios, pueden ir alzando su mano o haciéndolo a través del chat y en un momento les doy la palabra. Bien, ahí tienen en la pantalla y también en el chat el control de asistencia para que puedan registrarse. Eh, y pues quienes tengan, insisto, algún comentario, pregunta, por favor, sírvanse levantar su mano o escribirlo también en el chat para comentarlo. También quiero hacer algunos anuncios en lo que alguien se quiera animar a hablar, preguntar o decir algo. El primero es que en breve, la próxima semana, estaremos ya culminando con nuestras sesiones virtuales de de este diplomado, de esta segunda edición del Diplomado en Inteligencia Artificial para la Docencia en Educación Superior. De manera que ya podrán ustedes en plataforma, en cuanto sean capturadas las asistencias de estas sesiones, esta que es la penúltima y la siguiente, que será la última, ya serán capturables esas asistencias y en consecuencia ustedes podrán descargar las constancias del seminario web que suponen estas sesiones virtuales que ustedes están teniendo y en las que están participando. De manera que pues esa parte ya quedaría resuelta a partir de la próxima semana, como les digo. Luego, además, las actividades que serán realizadas o que están siendo realizadas en plataforma serán detectables, serán realizables, perdón, hasta enero del próximo año. Les daremos esa prórroga o esa apertura para que puedan completar quienes no han completado, que se puedan poner al corriente en esas actividades de la plataforma y que puedan obtener la constancia de finalización del diplomado. De manera que esto que estoy ahorita contándoles de manera verbal, tanto lo de la obtención de su constancia del seminario web como la obtención de la constancia del diplomado en general, será ampliado hasta hasta el mes de enero para que puedan obtener la constancia y ponerse al corriente los que tienen actividades pendientes y les enviaremos por correo electrónico pues esta información también, pero en primer lugar quería hacerlo aquí de manera verbal y ya luego les enviaré también el correo con todas los detalles sobre esto de la prórroga. Así que, pues quienes tengan esto como detalle pendiente, que tengan actividades pendientes, pues tendrán oportunidad de ponerse al corriente en en estos 2 meses que tenemos de diciembre y enero. Tengo aquí el comentario de Yuriko que dice, a mí no me quedó tan claro cómo detectar si usan como usuarios avanzados. Ajá, no podríamos detectar un usuario avanzado, es lo que trataba de decir, porque en principio un usuario avanzado es aquel que utiliza habilidades cognitivas de orden superior. Por ejemplo, evalúa si lo que está diciendo el chat es suficiente o está es, bien escrito o no. Y es capaz, por ejemplo, de tomar un texto que escribió una IA y editarlo él mismo, hacerle una corrección de estilo, cambiar el uso de ciertas cosas como puntuaciones, quitar el guión largo, poner paréntesis, poner comas en donde no los puso ChatGPT, no sé, en lugar de usar comillas, usar cursivas, o sea, hacer cosas
que le permitirían al usuario avanzado expresar de mejor manera lo que quiere decir. Por ejemplo, si es una persona que es buena escribiendo en literatura, pues podría escribir apoyado por una inteligencia artificial y estar editando de manera avanzada su interacción con la IA y refinándola tanto que pues sería muy indetectable su texto. Pero además, el hecho de que sea indetectable no significa que el detector, o sea, se supone que el trabajo del detector es decirnos si un texto es humano o es de IA. Ese es el trabajo del detector. Si el detector está fallando, si su efectividad es baja, significa que nos va a entregar falsos positivos y falsos negativos. Por lo tanto, el usuario avanzado podría ser detectado en algunos casos por mera aleatoriedad como texto producido por IA o texto producido por humano. Es decir, que algo es indetectable significa que aleatoriamente el detector nos va a decir a veces que es IA y a veces que es humano. Eso es un detector que falla. Y si estamos confiando en algo que falla, eso es un problema ético por las razones que comentaba. Eso es el punto con esta cuestión de que baje el nivel de confiabilidad de un detector. No tanto porque el detector nos vaya a decir siempre que es de IA o siempre que es un ser humano. Y además al usuario básico también podríamos llegar a confundirlo. Es más difícil confundir al usuario básico porque los detectores sí son muy buenos detectando al usuario básico, pero son muy malos detectando al tramposo y son muy malos detectando al usuario avanzado. Entonces, por esas razones es que si queriendo eliminar al tramposo, eliminamos también al usuario avanzado, pues estaríamos pues dándonos un balazo en el pie, porque el objetivo de nuestro labor académica, de nuestra labor como editoriales, de nuestra labor como universidad, es que haya un mayor desempeño, un mayor avance, digamos, en la producción de conocimiento, en la adquisición de habilidades, en la adquisición de conocimientos, y entonces estaríamos mermando ese desarrollo a partir de la utilización de una tecnología que falla más que una escopeta de feria, pues. Y ese sería acá el problema de utilizar detectores de IA en el contexto universitario. Y es su problema porque, pues, eh, no es, digamos, eh, me pregunta si llegará el tiempo en el que la IA pueda detectar a todos. No, por desgracia es lo que estaba tratando de mostrar y que matemáticamente demuestran estos autores, que no podemos tener un detector de IA universal porque, pues, para empezar, a las empresas les interesa que eso no pase. A la empresa, a OpenAI le interesa tener ellos el control, pero no que los rivales detecten a su modelo. Por lo tanto, cada modelo lo van cambiando el marcaje de agua, van cambiando las iteraciones, van cambiando las cosas para ellos tener un control y una rastreabilidad clara, porque bueno, si alguien está usando el modelo 5 y otra persona el 4 y otra persona el modelo local, pues ellos no tendrían manera de detectarlo si solamente tienen un detector basado en el modelo 5. Entonces, no hay manera realmente de tener la capacidad computacional suficiente como para detectarlos a todos. Entonces, no, no es viable. Por eso, como universitarios, no podemos esperar que nos llegue algún día la tecnología de detección de texto producido por inteligencia artificial para poder utilizarlo entonces como criterio policíaco y reprimir a los usuarios, tanto básicos como avanzados. Eso no es viable ni tecnológicamente ni es éticamente viable tampoco, por las razones que estaba comentando. Bien, entonces voy a detener la grabación en este punto.